Okay, I'm going to start reading the opening prayers. Buenas noches. Vamos a leer las oraciones de apertura. Por favor, acompáñenme. El Buda, en el Dharma y en la más excelente Sangha, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la más excelente Sangha, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanye Chodan Salji Chonam La Changchuk Bardu Dagni Kyapsu Che Lagi Jingsak Jipe Sonam Che Drola Benshir Sanje Druparsho. Surables, que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Nam kadang nyampe semchem tanche dewadan, deweyudan tempar yurchi, dunyal mepe,
Dunyal dan dunyal jiyudan dralwar yurchik. Dunyal me pende wadang mi dralwar yurchik. Nyering chadang nidan dralwe tam nyong lane par yurchik. Hacer la ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. Sashi Pushu Yukshin Metok Tram, Rirap Linshin Yite Jempadi, Sanye Shinla Mikte Pulwaji, Drokum Nandak Shindu Choparsho. Ahora la solicitud de enseñanzas. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semchen Nanji Sampadan, Loyi Chedrak Jitawa, Chechun Tungmok Tenpayi, Choyi Korlo Korduso. So now, good evening to you all and welcome. Buenas noches a todos, bienvenidos. Okay, so now we are, as remind ourselves, now is our study time. Particularly we study about the book, which is Words of Perfect, my teacher, which is Patrul Rimpoche's text. Y bueno, siempre es bueno recordar que este es nuestro momento de estudiar o de estudio. Y vamos a seguir con este texto, las palabras de mi maestro perfecto de Patrul Rimpoche. Okay. Also now we have, as a remind ourselves, when the study time, we have to really focus study. Study is so important as well as practice. Y esto es importante, que valoremos este tiempo del estudio. El tiempo de estudio es tan importante como el tiempo de la práctica, pero hay que dedicarle a cada uno su tiempo.
Okay, so now doesn't have to go through other things, just go direct, continue discussion about the, still we are discussing about the karma, you know. Así que bueno, vamos a seguir yendo directamente a la enseñanza y continuaremos el estudio del tema del karma. Oh, so yes, last week we discussed about the story of the Geshe Ben, okay, Ben Kongjal, which is his name is called the Geshe Ben Kongjal. Vamos a seguir leyendo sobre esta historia de Geshe Ben, su nombre, Geshe Ben Kunjal. Oh. So the Geshe Ben Kongjal was realizing himself is not sincere, you know, pretending. So remember, he was to meeting somebody, and then he kind of decorated his room, everything, you know. So then later he realizing that's not a right intention. So he throw the bunch of mud into the altar and so on, you know. So then he pointed out himself, says you must, pointed himself, you must be careful, you know, be mindful. Ustedes recordarán que en esta historia que contamos de Geshe Ben, él se encontraba haciendo preparativos para encontrarse con una persona que lo iba a visitar y comenzó a arreglar su casa, comenzó a ponerla muy bonita, arregló su altar, pero en un momento se dio cuenta, él realizó que su motivación no era verdaderamente pura y tomó un puñado de tierra y lo arrojó sobre su altar y se dijo a sí mismo, Geshe Ben, tienes que ser cuidadoso. Oh, so then this is the real history happens. The great master like Ben Gonjal Gishi. So then other masters are, there was many other masters well. So they are so appreciated, grateful, how wonderful Gishi Ben Gonjal is really sincerely or honest practitioner. Oh. Y es importante que ustedes sepan que esta fue una historia real. Ocurrió a este gran maestro Geshe Ben Kunjal, quien realizó este acto demostrando una gran sinceridad, siendo un practicante sincero del Dharma. Y otros maestros de la época también se oyeron esta historia y reconocieron en Geshe Ben un practicante honesto y serio. Also, and here says continue. That to the number time the Ranjula Libratana, the will let you the Chadunus and the Chadu the Shadun Shaba Soji. Soji Ju Miguel and Mendoba Yinchi, Susu Sunday Kundong and Beji, the Nam Sanju Jula, Mijo and the Mion de the young Gishin Benji and Dashi, Chim to Ka Yuka, the Yandana Children the song. Okay, so now that says the part number here. There is a possibility, everything when our actions, I will always investigate, you know, realizing our own actions. So then we can every time kind of exchange that, you know, if negative actions there, the more negative motivations are there to transform into develop, like we did the opening prayers, like things. That's the reason actually. Opening prayer is not like a tradition, something. Okay, this is to remind ourselves, must be our intention is always, you know, love, compassion, bodhicitta for self, for other living beings, whatever we do. Y aquí entonces Patrul Rimpoche nos dice, es importante entender el punto de esta historia de Geshe Ben, que es revisar totalmente y siempre la intención en nuestras acciones. Cada vez que vayamos a cometer alguna acción, debemos cerciorarnos, debemos investigar, debemos ver cuál es la motivación detrás de esa acción. Y esto es algo que debemos hacer como parte de la práctica. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comenzando, recitamos oraciones. Y el propósito de esas oraciones no es cumplir con una tradición, no es hacerlo por costumbre, es la forma en que debemos revisar nuestra intención.
Y una vez que revisemos esa intención, debemos continuar vigilando que nuestras intenciones sean acordes con la práctica. Okay, now there's one more story about Geshe-ben. Geshe-ben, one time, there was sitting in some family house. Y hay otra historia aquí de Geshe-ben que nos van a compartir. Una vez Geshe-ben se encontraba visitando una familia y estaba dentro de su hogar. Oh, then he was just sitting himself, their house, family house. Everybody left. Y en un momento él estaba allí sentado dentro de esta casa, de esta familia, pero todos los que estaban allí se fueron, dejaron la casa y él se quedó solo allí. Oh, so then Geshe was sitting at the family house. Then he saw there is the tea. Oh, you know that in ancient time there is I don't know, nowadays it's different. They have the dry tea package there. Y entonces él estaba allí sentado y se dio cuenta de que habían bolsas de té seco, de ese té que se usan allí. Ahora es un poco diferente, pero en aquella época se almacenaba el té seco en esas bolsas y ahí habían unas bolsas allí. So then Geshe thought, oh, this tea is nice, you know, I need it because I have to go retreat, and during that time I needed my tea. So he was thinking about to take it, you know, or he already tried his hands into the teapot, you know. Oh. Y entonces él estaba allí observando el té y en un momento pensó para tenerlo conmigo en mi cabaña de retiro y comenzó a estirar su mano hacia las bolsas del té. So then when he was hand is just directly try to taking the tea, so he was realizing immediately, mindful mind, realizing mind, oh, I'm stealing somebody's. Y justo en ese momento en que su mano estaba a punto de tocar el té, él en ese momento se dio cuenta y dijo, estoy a punto de robar este té. So then he realizing his hand is into the try to steal. So he just live like that. Then he called call the people, the family around, surrounded outside there. He called, says, oh, there is somebody came, the tipper came who's stealing your tea. Y en ese momento en que él realizó que su intención había sido robar el té, él dejó la mano estirada tocando en la bolsa del té y empezó a gritar, ladrón, y llamó a las personas que vivían en la casa y mantuvo su mano tocando el té y dijo estaba en voz alta, ladrón. He called family, he asked the family, oh, you must, this hand is cut it, you know, it's really bad, it's stealing. Y le dijo a la familia cuando llegó, esta mano ha querido robar el té, esta mano es muy mala, deberíamos cortarla porque ha querido robar. Okay, so what the story shows is about how mindful he was, you know, realizing when during the practice time, you know, that's the mindful, he immediately recognized his own mind, how and the actions are, then he confessed to that, you know. Entonces el punto importante era su atención plena y cómo a través de mantener esa conciencia o atención plena, él pudo darse cuenta de que estaba a punto de cometer una acción negativa y se detuvo de inmediato, hizo ese proceso de darse cuenta. Okay. Chuches, in the Chawaji, Lajish, and the Jangaraso, Turbo Gorsho, the Nipatamo, Magi, the Chanjus, and the Laja Kaniva, the Chong, the Samadoji, the Gorsho, the New Page, the Chole, and Yole Chong, Nido, the Dobashaji, and the Demano songs. So now here continue Zabaran telling about the story about the great master Atishas.
Y ahora Patrul Rimpoche cuenta otra historia de otro gran maestro, el maestro Atisha. The Atisha was one of the very well-known great master, very scholar, as well as a really great practitioners. He never ever, had issues about anything. He was always mindful. Y ustedes saben que Atisha también es considerado otro gran maestro, un gran practicante. Y él se caracterizaba porque siempre estaba atento. So then what Atisha does is always a watching mind. When there is something comes a negative thoughts in his mind, he immediately purifies. He has a small mandala, carrying the mandala, the opening mandala, okay? Carrying mandala, then he just practice that mandala in order to purify his negative thoughts. And it was like that in Great Master in the used to be. Now it's quite a bit rare, Now it's totally, it's very, very kind of not so good actually. ¿Qué es lo que hacía Atisha? Atisha era alguien que siempre estaba atento y él cargaba consigo un pequeño set o equipo para hacer un mandala. Y cuando él se daba cuenta que estaba cometiendo alguna acción negativa o que tenía una intención negativa, él inmediatamente la purificaba haciendo la práctica de ofrecer el mandala. Oh, and they used those great masters, including Gishinben, Atishas, and Patamba Sanjay's, this great master in historical. They have nothing actually. Nothing belongs to them at all. But the only thing is their knowledge is so, rich actually. Practice is so rich. That's all they have. There's nothing belongs to them. It used to be material. Now it's kind of material life is quite a bit challenge for, of course, for everybody. It doesn't, practitioners become so material, including the master like me, we are so kind of chasing after material things, Ordinary people, okay, it's nothing wrong with that, we need to survive that, practitioner, the real practitioner and the medic doesn't need it much actually, only the survive things, whatever things are needed. But now it's quite a bit rare to see, sometimes very sad to read these stories and what happening in this time, Y cuando oímos estas historias de estos grandes maestros como Geshe Ben y Atisha, tenemos que entender que es muy difícil. Ya no hay casi maestros como ellos que actuaban con este grado de atención y de honestidad o de sinceridad. Ahora es muy difícil. Ahora los maestros también están pendientes de lo material y necesitamos lo material. Es muy difícil desvincularse de lo material y encontrar maestros con esa capacidad de no poseer nada, de no interesarse por ninguna otra cosa que no fuera su conocimiento, es muy difícil. Y vemos en estos maestros como Atisha, que ellos no poseían realmente nada, él solamente poseía su conocimiento, su sabiduría, su práctica y ese pequeño equipo para hacer la práctica de purificación del mandala. Okay. Also, likewise, Geshe Ben has a lot of story like that. Actually. Very wonderful story practice. Y Geshe Ben también tiene otras historias similares, tiene historias maravillosas. I think it's Geshe Ben. There's one story Zapata wrote here. Geshe Ben went to one time in a ceremony, like a spiritual ceremonies there. Esta es la historia aquí que Lama nos va a compartir de Geshe Ben. Geshe Ben en ese momento se encontraba atendiendo a una ceremonia o fue a una ceremonia. Also, those great masters, great practitioners, they never ever sit in the high throne and high places. Actually, they always sit a little bit down, towards there. Oh, he was sitting on the down, there at the ceremony.
Y otra cualidad que tenían estos maestros es que ellos nunca estaban pendientes de sentarse en tronos altos. De hecho, ellos rehusaban sentarse en tronos altos y Geshe Ben estaba allí sentado como cualquiera en el piso, en el suelo. Because he was sitting on a more, the end. So then he saw there is an offering, the yogurts for the monks or the practitioner there, Y entonces lo que estaba ocurriendo es que él estaba sentado allí en un lugar en el piso y comenzaron a repartir una ofrenda de yogur a todos los monjes que estaban allí. Then he's watching his mind. In his mind, thinking about, oh, there is something yogurt's offering. I may not get it, because I'm all the way. It's going to be finished right before me. Y entonces él estaba observando cómo repartían el yogur y en un momento vino este pensamiento a su mente. Por la forma como están repartiendo el yogur, quizás no alcance para todos, sino llegue hasta donde yo me encuentro. Oh, then he realized in his mind, with the mindful. So he thought, no. So then I was used to, they have to carry their own bowl, the cup has to carry. Y entonces él se dio cuenta en ese momento que ese pensamiento no era correcto. Y en aquella época la costumbre era que los monjes tenían que llevar el cuenco donde ellos comían y él tenía su propio cuenco. Oh, so then he realizing, no, my mind is not so good intention. So realizing that, then his ball, he put it in front of him upside down. Y entonces cuando finalmente llegaron a repartir el yogur donde él se encontraba, él tomó su cuenco y lo colocó boca abajo. Then there is some person came close to him, bringing the yogurts, offering him. Y finalmente las personas que repartían el yogur llegaron a donde él se encontraba y vieron que su cuenco estaba volteado boca abajo. Oh, he realized in his mind how's going on. He wasn't happy with taking this yogurt, somebody offering the yogurt, he says, no, I don't need it anymore, Y lo que ocurrió fue que en ese momento le preguntaron, ¿usted por qué ha volteado su cuenco? Y entonces él respondió, es que esta mente mía ya ha tenido su dosis de yogur, ya no lo necesito, muchas gracias. The reason is here, the Geshe-ben has a selfish, I want that, I must have that. So that's what he realized in his mind. Just let go of that. ¿Y por qué Geshe-ben rechazó el yogur? Porque él se dio cuenta que en ese momento en su mente estaba actuando de una forma egoísta y pensaba, yo quiero eso, quiero tenerlo. Y por eso se dio cuenta que ese pensamiento no era correcto, así que lo rechazó. Actually, mind training is so important like that, Of course, in ourselves, like ordinary person like us, there's something going on, mind, So just let go of those things. Try to observe the collecting the positive thoughts as possible. That's a wonderful practice. It's not so easy actually, Y aquí entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de entrenamiento mental. El entrenamiento mental es una práctica sumamente importante y no es tan fácil como parece. Consiste en estar completamente consciente de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras intenciones. Y es un entrenamiento maravilloso y cualquiera puede hacerlo. Todos nosotros, incluso como practicantes ordinarios, debemos practicar el entrenamiento mental.
Oh, so that's what the Milarepa said as we do practice, try to always watching our mind, very gentle and kind. So important. There is a lot of things to learn actually. Y por eso es lo mismo que dice Milarepa cuando nos dice en sus enseñanzas, siempre observa tu mente. Esta es la esencia del entrenamiento y es maravilloso. Observar la mente es la esencia de la práctica. So it's quite good. I think it takes practice, really. Once we practice well, gradually going to be better and better. There's no doubt. Es una práctica maravillosa que podemos desarrollar gradualmente. Al principio es muy difícil, pero a medida que practicamos y practicamos, se va haciendo cada vez más fácil ser conscientes de nuestra mente. Oh, like morning, get up morning, watching our own mind, try to be positive, develop mind as possible. Ejemplo, al comenzar nuestro día en la mañana, cuando nos levantamos, al levantarnos, lo primero que debemos hacer es observar nuestra mente y tratar de tener una actitud positiva al levantarnos. Nos ayudará a mantener una actitud positiva durante el día. Also, then in daytime, and especially in the nighttime, go to bed before investigate mind, relax. That's a best meditation actually. Y lo que hacemos es que durante el día mantenemos esta observación y en el momento que vamos a dormir en la noche, también observamos nuestra mente y nos damos cuenta de cómo ha sido nuestro día. Y Lama Gursam dice, de hecho, esta es una práctica fundamental y además es la mejor meditación. Okay, so now there's many stories like that. Now there's a Patrul Rimpoche said here, who is the one person, the real example, who is the real practice of karma. Okay, the Patrul Rimpoche giving here, Milarepa. Milarepa knows how to practice real karma. Y entonces Patrul Rimpoche dice, ¿quién es el verdadero practicante de karma? ¿Quién ha dominado o practicado el karma realmente? Y Patrul Rinpoche responde diciendo, el que ha practicado verdaderamente el karma es Milarepa. Milarepa sí sabe cómo es el karma. So now Milarepa here, the story. His students told the Milarepa, you must be, this is story many times I told, many of you already heard it, told, you must be reincarnation of previous Buddhas and Bodhisattvas and such. Y esta es una historia de Milarepa que seguramente muchos ya conocen porque yo la he contado muchas veces, pero es muy importante volver a oírla. Y es la historia en que los estudiantes de Milarepa van a donde está Milarepa y le dicen, Milarepa, Jetsun Milarepa, usted debe ser la reencarnación de un Buda o de un Bodhisattva. Le tangbo tu na serwa la tene digba sa wo she se sa chal nebo de nyawa chewa le mi nyane duba nyiru kursu su chebe Milarepa said here as answer his student, so that is totally wrong view. Y la respuesta de Milarepa a sus estudiantes fue, esa es una visión completamente errada. He told the student, if you think I am as an reincarnation Buddha and a Bodhisattva and such, that is not right.
Y él les dijo a sus estudiantes, si ustedes creen que yo soy la reencarnación de un Buda o de un Bodhisattva, eso es completamente erróneo. Milarepa telling here, the beginning my life, I did, practice the black magic, and I killed a lot of people. Y él les dijo, cuando yo comencé en mi vida comenzó con la práctica de la magia negra y a través del uso de la magia negra maté a muchas personas. So then Milarepa says, later I realized my karma, I realizing my negative karmas, so I purify through my practice with hard working. Pero luego me di cuenta de lo que había realizado y de la gravedad de mi karma, y lo que hice fue dedicarme con mucha fuerza a mi práctica de purificación. Trabajé duro para purificar ese karma. The Milarepa says, I work hard, really work hard to purification practice. Then I realized after that, it purifies. Y entonces, después de trabajar muy duro para purificar ese karma, me di cuenta que el karma podía ser purificado, incluso un karma como ese. Oh, so now Milarepa telling here, says, so telling the student, you do not yet realizing, really trust into the karma yet. You do not realize that. Y luego le dijo a sus estudiantes, ustedes verdaderamente no han estudiado el karma y no han comprendido y realizado la naturaleza del karma. Oh, lack of the hard working, lack of the perseverance. Y además carecen de trabajo duro y carecen de perseverancia. Oh, if you truly trust 100% karma, and you are truly sincerely for practice, very hardworking, everybody can reach it, which I reached in my lifetime. Porque la realidad es que cualquiera que trabaje muy duro y se esfuerce con gran diligencia puede lograr lo que yo logré en una sola vida. No hay ninguna duda de eso. Oh, he says here, everybody, Milarepa says, whoever wants to make hard work, everybody can reach it. Everybody can purify. Even though I did the most heinous crime, karma, negative karma, I could purify it. Y cuando les digo que es cualquiera, se trata de cualquiera que trabaje con un trabajo duro, con constancia y diligencia, puede lograr lo que yo logré, que fue la purificación del karma negativo de haber cometido este crimen atroz. Y si yo lo logré, significa que cualquiera puede lograrlo. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. And after that, after you practice, after you purify your karma, hard working, so then maybe you feel sometimes you may be Bodhisattva, you may be previous Buddha, you can feel it. That's possible. Ahora, una vez que hemos completado este trabajo de purificación y hemos limpiado completamente nuestro karma, entonces puede ser que descubramos que somos la reencarnación de un Buda y de un Bodhisattva. Eso también es posible. Tamba sumje sembe gune chini sudo jide dipele chakwa zaya sola paja jide mejawa nyamba tamja lang jide nambar malne dangwa se jide chulu lene dangwa tar jide harji dangde jide mendobar jide mal nang jide lo le ji le jide kan nangdu le neranju la tabra lebar tas. Patrul Rimpoche says here, so therefore we must be really trust into the karma. Believe into the karma. Action, the practice, the karma. I think it's the best practice, It's not only the spiritual person, it's the reality in the life. The best person we call the
he or she is the wonderful person. The point is actually is not about anything else. Only point is about he or she how sincerely for the practice of karma, for self and for other. I think that's the best one. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Que si realmente queremos ser practicantes sinceros y queremos realizar lo que podamos hacer en esta vida, lo primero que deberíamos hacer es la práctica del karma. La práctica del karma es maravillosa y no solamente es maravillosa, yo creo, dice Lama Gursam, es la más importante de todas las prácticas. Si alguien quiere ser un practicante genuino, tiene que comenzar por entender el karma y luego comportarse de acuerdo al karma. Okay, now Patrul Rimpoche say here, soon as we, as I said, early morning getting up, soon as we get up morning, or be investigate, watching mind, calm and peace, relaxing. I think it's a very important practice, soon as we get, otherwise we soon as we get sometimes so much stress and so much, intention, and so many things are happening, it's as we all see it, it's very clear. It's not just us, okay, it's happening to everybody. You may think sometimes when we talk about it's just happening for us practitioner out just studying. No, there's a lot happening everybody. Many times they do not realize that at all. We are studying here, we are discussing. It's very, very precious. Entonces, Patrul Rinpoche dice, al levantarte en la mañana, lo primero que debes hacer es examinar tu mente. No te levantes simplemente y ya. Levántate y trata de examinar tu mente, y si descubres que en tu mente hay un estado negativo, tienes que esforzarte por comenzar a tener una actitud positiva, una mente más positiva. Y Lama Gursam dice, yo creo que esta es una práctica maravillosa y además fundamental. Todos nosotros, y no solamente para el camino espiritual, sino también para el camino ordinario. En la vida tenemos que examinar nuestra mente y descubrir si tenemos una actitud positiva. Y si no tenemos esa actitud positiva, tenemos que comenzar a cultivarla desde el momento que nos levantamos. Y Lama Gursam dice, esta es una enseñanza maravillosa, esta del karma. Creo que es la práctica fundamental que todo el mundo debería estar haciendo. Y nosotros lo estamos haciendo aquí, hemos estado estudiando el karma. No estoy seguro si todo el mundo lo aprecia o lo entiende. Okay. No, she continues saying, when getting up morning, mind must be happy, relaxed, peace. When you go back to the sleeping time, not just like sleep, just investigate, mind relax, there's something wonderful things done, appreciate and grateful. There's something nothing there, choose let go of those things, purify it, confess it, that's it. I think the best practice actually. Entonces, esto es lo que hacemos, al levantarnos, vigilamos o observamos la mente, tratando de desarrollar y luego mantener esta actitud positiva. Y luego, cuando vayamos a dormir, no simplemente se tiren en la cama a dormir. Toma un momento para examinar tu mente, observa cómo fue tu día, observa las acciones, las intenciones que hiciste, todo lo que hiciste durante el día. Y luego, si descubres que hubo algo allí que no era del todo positivo, entonces debes hacer algún acto de purificación o un acto de confesión. Pero es importante purificar el karma antes de dormir y luego dejarlo ir, soltarlo. Y Lama Gursam dice, yo creo que esta práctica es la más maravillosa de todas. So now here, one of the quotation from Buddha's words, I think it's very good. He says, Dipa jimhi jidung Buddha da, kang tena kun jang da. Gyawa jimhi jidung Buddha da, kang tena kun jang da. Dipa jin to jidung Buddha da, kang tena jidung lan da. It says positive actions, positive thoughts, and so on. It's like tree of the medicine tree. Entonces ahora Patrul Rinpoche hace la cita de unas palabras del Buda, que cuando habla del karma dice, el karma es como un árbol medicinal. Vamos a hablar de la metáfora del árbol medicinal. It helps
it purifies, it cures all the diseases, it supports and increase our positive energies. Entonces imaginen que hay este árbol medicinal que tiene las propiedades de curar todas las enfermedades y equilibrar todas las energías. Negative thoughts and negative action, negative karma is it's like a poison of the tree. Entonces el karma negativo, las acciones negativas y el pensamiento negativo son como cosas que envenenan el árbol. Or if taking that somebody, it destroys, it harms for self and harm others. Y entonces si tú tomas una rama de ese árbol envenenado y se la das a alguien, puedes matarlo, puedes perjudicarlo o enfermarlo. Now here, the Patrul Rimpoche wrote one verses here, the end. Okay. Y entonces Patrul Rimpoche aquí finalmente escribe unos versos, ¿no? Al final de esta lección. Tamchi tuba maya nyamlemi dada danda nijo tam simje nam simda chusun trebar chinje lo. The Patrul Rimpoche says here, even though we know a lot of knowledge about the cause and the effects and so on, but we still do not believe it. Entonces lo que dice Patrul Rimpoche aquí en esta última parte dice, aún a pesar de que hemos escuchado y aprendido mucho sobre el karma, aún seguimos sin creerlo realmente. I think it's really true, isn't it? I think so. That happens a lot happens this way, Sometimes we know lots of things, but still we do not really believe, do not trust, do not believe it. Y Lama Gursam dice, yo creo que esto es algo que no le pasa a muchas personas que tienen mucho conocimiento de algo como el karma, pero no lo creen, no creen realmente en lo que saben y saben mucho, pero realmente no tienen creencia en lo que saben. It happened to myself too. Not always, it's many times it happens, The knowledge is there, but still the trust to the karma, trust to oneself, real. So it's quite a bit challenge. Lama Gursam dice, esto es algo que nos pasa a todos, incluso a mí me ha pasado. Significa que carecemos de la confianza tenemos el conocimiento, pero carecemos de la confianza en lo que sabemos y también carecemos de confianza en nosotros mismos. Y esto nos pasa a todos y es un verdadero desafío. Then the Patrul Rimpoche says, next one, Tamchi Tiba Maya Nyamnemi. Even though we study, we have a lot of knowledge, but a lack of practices. I think it's true. Y luego Patrul Rimpoche dice, incluso cuando tenemos mucho conocimiento y hemos estudiado mucho, también tenemos el problema de que carecemos de la práctica, no practicamos. So then the Patrul Rimpoche's next true word is asking the blessings, because of myself and other living beings, everybody really realizing the true reality nature, everything our mind goes into the Dharma. So, luego Patrul Rimpoche hace una oración de aspiración y dice, espero que tanto yo como todos los seres podamos realmente realizar la naturaleza del karma. Dada dada nije simje na simda chusun de chinje la legend na chemba tritos. Okay, now we finish the karma part. Okay, that was long actually. Y ahora con esto pues hemos terminado el capítulo del karma. Ha sido un capítulo muy largo, pero finalmente lo hemos completado. Okay. Oh, that was really, really long. I think it must be longest in the subject, this one. It started page, I don't know.
155, they finished the 212 pages. Y About de hecho, en el texto, este es el capítulo más extenso de todos y por una buena razón. Este capítulo comienza en la página 55 del libro y termina en la página 230 y algo. O sea, que es es probablemente el más extenso de todo el libro. Okay, so those who already read, those who haven't read, you want to know karma, you should read this book, okay? This other information is enough, actually. There's a lot of things there. Y todos de ustedes que deseen realmente continuar profundizando deberían leer este capítulo nuevamente, porque el capítulo tiene mucha información. Okay, now next, Y no es... next chapter. Yes, Lama, go ahead. Okay, the next chapter is talking about the beneficial of the liberations, okay? Y ahora el siguiente capítulo que vamos a comenzar se llama Los beneficios de la liberación. Okay, so that we're going to discuss next week, okay? Y ese capítulo lo vamos a comenzar la siguiente semana. Okay, so now we have few minutes. So if you have one or two questions, we can do that. If not, we can do the dedication prayer, okay? Y bueno, tenemos unos minutos para contestar una o dos preguntas si alguien quiere preguntar algo. Si no, pues hacemos las plegarias de dedicación. Lama, I would like to take this opportunity to ask you about the four powers. If you could give us a brief talk about the four powers for purification. Le pregunté a Lama Gursam si podía hablarnos en estos minutos sobre los cuatro poderes en la práctica de purificación brevemente. I think it's probably we already discussed that part, but also in Vajrasattva practice in there too, okay? Ok, Lama me dice, bueno, sí, hablamos un poco de eso ya y también en la práctica de Vajrasattva también lo comentamos. I think sometimes, well, the most important there is for power. The most important for the realization of the karma, whatever actions, that's very, very important, which is quite a bit challenge, Entonces, Lama Gursam lo que nos dice es lo más importante para poder purificar una acción hay que darse cuenta que uno cometió una acción negativa. Entonces, el verdadero desafío, ¿cuál es? Darse cuenta o realizar que hemos cometido una acción negativa. Which is we call the Divamoshis, which is negative action is a negative, Many times we confuse, it looks like it doesn't look like a negative, That's something happens sometimes. Y lo que ocurre, ¿por qué es tan difícil reconocer una acción negativa? Porque a veces puede traer algo positivo y por eso estamos confundidos, pero hay que entender que una acción negativa siempre será negativa y su resultado siempre será negativo aunque parezca positivo. Positive action, positive to realize that, truly negative action, negative realizing. So that's what the same thing Buddha's teaching. First, Buddha says realizing the sufferings, right? Suffering of the sufferings. So like that, same thing is it's so important. It's quite a bit challenge that. Entonces, cuando hacemos una acción positiva, el resultado siempre será positivo, pero no reconocemos eso tampoco. Y esa es la verdadera práctica, reconocer que
una acción positiva es positiva y que una negativa es negativa, y la dificultad que eso posee siempre será un desafío. Pero esa es verdaderamente la esencia de la práctica. Oh, yeah. So then it is possible in order to comes to the purification, purify it. Pero lo importante es que en lo que se refiere a la purificación de una acción negativa, siempre es posible purificar una acción negativa. Oh. If we do not realize whether it is positive, whether it's negative, so then it's quite a bit challenge to be purification, in order to purify, in order to get accumulation merits, it's quite a bit challenge that. El problema radica en que si no reconocemos o no nos damos cuenta que hemos cometido una acción negativa, ¿cómo vamos a purificarla? Eso será un gran desafío, ¿verdad? Y no podremos ir entonces a la práctica de purificación. So then the next one step is once we action taking, whatever we realize in that, whether it is positive, if it is positive, we think about, oh, I'm going to do it, always being positive, or, so then once we realize the action is a negative, then we think about, oh, I'm not going to do today until end of my life, or today until the tomorrow. I'm not going to take in these actions whatsoever. So this kind of, power rises within self, which is very important, quite a big challenge. The real practice is not easy, Entonces, esto de lo que les hablo es la práctica real. Uno comienza desarrollando esta conciencia para reconocer si ha cometido una acción negativa o una acción positiva. Entonces, si cometemos una acción positiva, tenemos que alegrarnos y reconocerla como positiva. Pero si cometemos una acción negativa, entonces tenemos que reconocer que es una acción negativa y luego comenzar a purificar esa acción negativa generando el mérito necesario para purificarla. Y eso es muy difícil si no tenemos conciencia de que hemos cometido una acción negativa. Entonces, el entrenamiento real, ¿cuál es? Generar ese poder, esa capacidad en nuestra mente de reconocer con discernimiento cuando actuamos positivamente y cuando actuamos negativamente. Y a partir de allí, si comenzamos a entrenarnos, es difícil, pero hay que entrenarse, decimos, bueno, no voy a cometer esta acción hasta el final de mi vida, o no voy a cometer esta acción desde hoy hasta mañana. Pero comenzamos a entrenarnos de esta manera a medida que vayamos ganando más poder y más convicción en la práctica. That's the third one, right? Yes, Lam. Okay. Now fourth one. It's quite good. Fourth one is, it is useful for some level, everybody, okay? The fourth one, how it comes, fourth one is the Buddha, the object. Y luego el cuarto método que vamos a usar es el Buda propiamente. Okay. The reason is the fourth one, Buddha, the object, because now we realize ourselves, I created karma, I have no longer have any power, I am powerless. I need to find somebody who has a power, give me kind of energy. So that's why we have to find the teacher, confess in the Buddhas and so on. It's very important, it's many levels. I think it's important, sometimes it's great those who are believe into the God such as such. It has a meaning too, their own way, how they believe it, how they practice different way, So like for us, it's not like we do not believe it's like a creator, but we believe in a powerful master, Powerful master means very realizing the Buddha is as a teacher, as a great person. So I needed that kind of, relying on the Buddha's teaching, not the forms of Buddha, that relying on the teachings of the Buddha. Entonces aquí, para decirlo brevemente,
es que es el poder del objeto en el cual vamos a confiar para hacer esa purificación. ¿Por qué? Porque una vez que nos damos cuenta que hemos cometido una acción negativa, tenemos que entender que estamos a merced del resultado del karma, del movimiento del karma. Y ya no tenemos poder, hemos quedado a la merced del karma. Y para poder escapar del karma necesitamos a alguien en quien confiar. Ese es el objeto, el Buda. Buscamos al Buda porque a través de sus enseñanzas recuperamos el poder para poder transformar el karma y poder purificarlo. Lama, we are running out of time. I think so. Okay, I'm going to do the dedication prayers very shortly. Nos hemos terminado el tiempo. Voy a hacer una oración de dedicación. Muchas gracias a todos. Bodhicitta, el excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanchup Sanchok Rinpoche, Magye Panam Che Yurchen, Kepanyam Pamet Paryang, Gongne Gondu Pelwarsho. Thank you, Lamala. Gracias a thank you. todos. Nos vamos a meditar. Okay. Now we have to practice. Okay.